Silvio Rosendo, puedes empezar y después Silvio nos puede comentar la experiencia. A ver, buenos días a todos y a todas. Bueno, mi vinculación al secretariado ocurre a partir de septiembre de 1968. Venía de una región, de la región centroamericana, en donde a partir del movimiento en El Salvador, que fue muy fuerte, un movimiento que fue apoyado en forma decidida por el arzobispo de San Salvador, Luis Chávez y González, y Monseñor Rivera Damas. Ese fue uno de los elementos importantes para que el movimiento creciera. Pero también otro elemento fue que teníamos asesores a tiempo completo. El movimiento fue desarrollándose de esa forma, ¿verdad? Con no pocas dificultades. Por ejemplo, la ACUS, la Acción Católica Universitaria Salvadoreña, como era conocido por sus siglas, ACUS, tuvo mucho cuestionamiento en la prensa nacional. Nos tildaban que éramos comunistas, que éramos los compañeros de viaje, pero posteriormente en el movimiento estudiantil se comprobó que igual nos llevaban presos a militantes de la Acción Católica o gente que se decía de izquierda. En ese contexto, digamos, un contexto de represión, de mucho ataque a los movimientos universitarios en general. En la reunión que hubo de asesores en julio de 1968, allí fui propuesto para integrar el secretariado. Me vinculo al secretariado y en esa época ya estaba Bayardo García, que venía de Nicaragua, pero también me encontré con Luciano Durado Matos, con Carlos Horacio, con Ernesto Casentey, que él era la parte de GESI y yo de Parque Humana. Pero en la práctica realmente éramos un equipo, no había mayores distinciones. Inclusive realizamos con Ernesto una visita a los movimientos del norte de Argentina. Estuvimos en Salta, en Tucumán, en Córdoba, en Santiago del Estero. Es decir, ahí realmente éramos una sola, digamos, éramos un solo equipo y no había distinciones de esa naturaleza. Ciertamente que la experiencia que tuve en el secretariado, que también estaba Carlos, después se integró Carlos Alberto Payán, a quien mando un cordial saludo. De igual manera, fue una experiencia muy interesante porque venía yo de una experiencia regional centroamericana contrastada con la experiencia de los países en ese momento llamado Cono Sur. También estaba la experiencia de Colombia y de Perú. Realmente, para mí fue una experiencia porque venía de una región donde pues, teníamos que hacer esfuerzos por reflexionar sobre las realidades nuestras, con problemas, ¿verdad? Como en todos los países, sobre todo en ese momento. Pero también quiero enmarcar el contexto en el cual el secretariado se movía en ese momento. Y el año de 1968 para mí fue un año de acontecimientos muy importantes. Ya antes, el Concilio Vaticano II, que terminó en 1965, fue un aporte realmente importante. Pero en el año 68 ocurren hechos eclesiales y también hechos políticos. En los hechos políticos podemos establecer la rebelión estudiantil en París
Si recordamos, ahí hubo cuestionamientos muy fuertes a la universidad misma, que duró durante todo el mes de mayo del 68. Otro hecho ocurrió la masacre de estudiantes en México, en Tlatelolco. Es decir, como fue de gran impacto en los movimientos. Pero también en la Conferencia Episcopal de Medellín, a través de las conclusiones que salieron, nos arrojaron dos elementos muy importantes. Primero, la violencia de las estructuras económicas y sociales que había en la sociedad y que todavía existen, como un elemento determinante, aparte de otros contenidos. Y el otro elemento muy importante para mí fue la opción preferencial por los pobres. Estos dos elementos, en algunos casos y en algunos países, llevó a realizar experiencias distintas. Ya no solamente el medio universitario, sino que también ver experiencias a nivel de barriadas, a nivel de pueblos pequeños, y a cuestionar un poco el medio ambiente universitario como compromiso que existía. Aquí en el caso de El Salvador sí tuvimos dos experiencias en dos poblaciones en donde la gente del movimiento pues fue a esos lugares. Luego comienza, en mi opinión, a aparecer un poco el cuestionamiento de la identidad del movimiento, bueno, ¿y qué somos? ¿Verdad? Es un elemento que comienza a aparecer, pero posteriormente se va extendiendo. Es decir, hay un cuestionamiento interno en los movimientos, con las diversas características en cada uno de los países, porque no podemos establecer que fue igual en todos, dependiendo un poco de la madurez y desarrollo que tenía el movimiento en ese momento. Luego, posterior, esa fue la experiencia, digamos, que compartí y que agradezco al grupo que estuvo conmigo en esa época, los aportes y lo que me ayudaron a madurar y a analizar y a reflexionar sobre realmente cuál es el sentido de ser cristiano en ese momento, que después se prolongó el ser cristiano a nivel profesional. Posteriormente, yo tuve que salir en la reunión que ha mencionado Ana María, de la reunión de Cali en el marzo del 71, ahí terminé mi labor en el secretariado, y surgió una idea ahí que no cuajó. Los movimientos de Centroamérica y del Caribe, algunos del Caribe, hicieron una propuesta de establecer una especie de subcoordinación que se llamó CAMEXCAR, Centroamérica, México y el Caribe. Fue una propuesta que en ese momento pues sí se entusiasmó, pero que realmente no cuajó porque al final los movimientos no respondieron. Y yo estaba, y propusieron mi persona para coordinar esta zona. Entonces eso fue, ahí terminó, ¿verdad? Y luego de mi experiencia en el secretariado, volví a mi actividad normal. Había suspendido los estudios de Derecho por 2 años y nuevamente me integré y terminé los estudios. ¿Qué es lo que queda de la experiencia mía en Montevideo? Primero, aprender a reflexionar sobre la realidad en la forma más seria posible, con cierta objetividad, digámoslo así, porque la objetividad pura no existe. Y ver también la experiencia de otros movimientos. Por ejemplo, la experiencia de Brasil a través de la presencia de Silvio en el secretariado para mí fue muy importante. Sabemos que Brasil pues
por sí sola es toda una experiencia. A reflexionar, a pensar realmente en el sentido de la fe y en el sentido de ser iglesia, con todo lo que eso significa y repercute para nosotros. Pero también quiero decir lo siguiente. Mis agradecimientos, aparte de los miembros que estuvieron conmigo, bueno, Carlos Horacio y Luciano, que ya no están, y César Aguiar también, con el cual teníamos contacto casi a diario, pero a los asesores que tuvimos, comenzando en El Salvador por Esteban Aliet y Juan de Planque, que atendían los universitarios y los secundarios, y en el secretariado a Bosco Salvia, y posteriormente llegó Buenaventura Pellegrini, asesores con mucha ecuanimidad, que los equipos universitarios de Colombia, de ahí venía, lo conocieron muy bien. Esa fue mi experiencia y agradezco a todos los que me ayudaron a madurar más, a reflexionar más, y pues aquí estamos. Y mi deseo es que esta experiencia se recupere. Es una experiencia muy interesante. Hay documentos que no tengo. El único que me llegó en su momento fue este documento. No sé si se logra ver ahí. Estás al revés. Sí, sí. Que fue posterior, sí. Que fue posterior, fue cuando la sede del secretariado estaba en Lima. Pero hay otros documentos que, digamos, por razones de seguridad aquí en el país, sobre todo en la época del conflicto, uno no podía tener en su casa, porque podía ser detenido. Y de hecho tuve 2 incidentes que me ocurrieron en que documentos de la iglesia se consideraban subversivos, entre comillas. Entonces, eso, y decir que esa experiencia que tuvimos aquí en El Salvador también, en la época del conflicto, hubo militantes que, bueno, algunos ingresamos a partidos políticos y otros ingresaron a organizaciones guerrilleras, un promedio de quizás unos 10 a 15 militantes, que también ocurrió en otros países, en Colombia, no sé si, bueno, en Uruguay ocurrió también, eso sí me di cuenta, y no sé si en Brasil habrá ocurrido. Pero eso ha sido mi experiencia y reitero, es una experiencia que debe rescatarse, porque como decía Ana María, sí tiene sentido y valió la pena realmente todos los esfuerzos que se hicieron en ese momento. Gracias.